Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Los problemas que se ignoran con el tiempo empeoran. Si te acosan las deudas, estás haciendo pagos mínimos o dejaste de pagar, ingresa a latincredits.com. Reparamos tu crédito, aumentamos tu credit score y te conseguimos préstamos para lo que quieras. Y por solo $4.99 revisamos tu crédito y te damos un análisis gratis. Latin Credits te ayuda. Habla con nosotros. Haz una cita online en latincredits.com. El lado humano del credit score. latincredits.com. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. En este sábado ya casi de final de noviembre, pues vamos a hablar de un tema que nos está empezando a preocupar a todos, de algo que está empezando a ser evidente, por lo que ya podemos decir que se va a producir en el próximo mes, que coincide además con el de las Navidades, y no es nada más y nada menos que la situación del sector primario en España y el hecho de que los agricultores y los ganaderos están protestando pues, por los grandes costes de producción que están teniendo, por lo poco que les pagan en cuanto a la elaboración de sus productos, y eso está generando ya y va a generar movilizaciones importantes de todo el sector, precisamente en las fechas cercanas a Navidades. De todo ello vamos a hablar con una persona que yo me atrevería a decir que es de las que mejor conoce el sector primario español, tanto la agricultura como la ganadería. Y en este caso se trata de Mila Marcos, que es la portavoz nacional de Agricultura del Partido Popular. Con ella vamos a charlar durante este programa de Diálogos en Libertad de todo esto que os hemos comentado y sobre todo de la preocupación existente también en cuanto a si puede haber o no falta de abastecimiento en los mercados, porque la verdad que con las facturas de electricidad que estamos teniendo tanto los consumidores como los productores, en este caso la verdad es que el panorama no se ve nada halagüeño. Buenos días, Mila. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está el sector primario en general en España? Porque hay graves problemas y se están comenzando movilizaciones, ¿no? Efectivamente, está sufriendo la ideologización extrema del gobierno que tenemos en este momento, que parece que tiene algo contra la agricultura, contra la ganadería y contra el medio rural. Una ideologización extrema que está llevando a demonizar sectores fundamentales en nuestro país, como es la ganadería, como es la agricultura, permitiendo campañas en contra del sector, contra el consumo de carne, subiendo el IVA de las bebidas azucaradas, planteando recetas diciendo que hay que comer saludable y barato con productos que vienen de otros países, es decir, en contra de la alimentación nacional y sobre todo pues llevando al sector a un límite extremo en el que los costes de producción ahora mismo ya son absolutamente insoportables, ¿no? No solo le suben los impuestos como a todo el mundo, sino que además, bueno, pues la materia prima para los piensos ha subido de forma exponencial, ha subido el gasóleo, ha subido, bueno, pues puedo decir todos los porcentajes, ¿no? De
las materias primas en el porcentaje en que están subiendo. Digo que es absolutamente insoportable en este momento, solo por poner un dato, la energía, que supone un 60% de los costes de producción, ha subido un 270%. Mientras, en el mejor de los casos, un litro de leche ha subido 2 céntimos. Es bastante complicado, ¿no? Concretamente en Cantabria, si no estoy equivocado, se estaba pagando a 30 céntimos el litro de leche por parte de las centrales lácteas, y eso está generando que muchos ganaderos y muchos productores del sector lácteo incluso tiren la leche a la alcantarilla porque les sale por muy debajo del coste de producción lo que reciben de las lácteas, con lo cual, de alguna u otra manera, pues ya ha dado lugar a que el pasado jueves por la mañana se produjeran movilizaciones que sabemos que se van a extender a nivel nacional. Ahora bien, Mila, el pasado miércoles ustedes en el Congreso tuvieron la Comisión de Presupuestos de la Comisión de Agricultura hablando sobre la cuantía de inversiones y un poco de cómo va a llevar a cabo la gestión el Gobierno a lo largo del año 2022. ¿Qué podemos decir de lo que se trató en esa Comisión de Agricultura y especialmente desde el capítulo de inversiones y de las necesidades que tiene el sector agrícola en España? Bueno, pues son varias cosas, ¿no? En primer lugar, el sector lácteo está sufriendo especialmente porque el sector ganadero está siendo atacado especialmente por el Gobierno, ¿no? Le atacan por la línea que dicen que contamina. Bueno, sí, yo creo que ganadería ha habido toda la vida, ¿no? Y el cambio climático está ahora, ¿no? Otras cosas estaremos haciendo que no hacíamos históricamente, ¿no? Que perjudiquen el medio ambiente. Es razonable. También la ganadería quiere avanzar hacia la sostenibilidad. Por eso el Partido Popular lo que ha planteado es que el Gobierno, en lugar de demonizarlo y recortarle las ayudas y decir que no se consuma leche, lo que plantea es un plan para la sostenibilidad del sector ganadero, ayudarles a ser más sostenible, teniendo en cuenta que, desde luego, los culpables del cambio climático no son ellos, ¿no? Sino todo lo contrario. Es cierto que además había una estabilidad con lo que se llamaba paquete lácteo, que se acordó cuando finalizaron las cuotas lácteas en el año 2015, y que en este momento los cambios que ha introducido el Gobierno unilateralmente en la ley de la cadena ha propiciado que el propio Gobierno, el Ministerio de Agricultura, a través del FEGA, cuando ha tenido que comprar la leche, porque licita todos los años públicamente para comprar leche del FEGA, a través del FEGA, perdón, para los centros de personas necesitadas, para el Banco de Alimentos, para Cruz Roja, ha tenido que adjudicar la compra a Portugal. Es decir, el perjuicio de la ley de la cadena llega a tal extremo que el propio ministerio, para no incumplir su ley, ha tenido que comprar la leche en Portugal. Entonces, a partir de ahí, ¿qué le vamos a pedir a la central lechera, ¿no? O sea, pero hay incluso un caso más grave con respecto a la actuación del ministerio, es que el director de Sanidad Animal resulta que dice que los ganaderos saquen la producción de leche de su ganado, que es algo así como un atentado al animal. Eso es una salvajada. O sea, eso es un poco la política que está llevando este Gobierno, ¿no? Bueno, este Gobierno no está llevando ninguna política más que la ideológica, ¿no? Propia del Gobierno. Hablábamos antes del sector lácteo y hablamos del señor y no voy a decir más que el señor que habla que plantea una ley de derechos de los animales en la que dice que los animales no pueden trabajar porque no tienen un sindicato. O sea, esto ya no es ideología, con perdón, es estupidez. Es estupidez. Cuando a la vez estamos pidiendo a los ganaderos que se mantengan en el territorio, que se incorporen los jóvenes y aumentamos las ayudas para jóvenes y estamos consiguiendo, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que los piensos suban un 27%, que la energía suba un 270%, que el gasóleo suba un 72%, que los fertilizantes suban un 300%. Me escribía ayer un WhatsApp un agricultor, en este caso hortofrutícola, y me decía: Mila, ¿qué hago? Las hortalizas vienen de Marruecos a precios regalados. Me está costando un camión de abono, 2.000 kilos, exactamente lo mismo que compré el último. Esta vez me ha costado 8.500 euros y el último que compré me costó 4.000. Si no puedo vender, si no puedo pagar lo que me cuesta producir, ¿para qué trabajo? Y tiene toda la razón.
Eso Entonces, encanta. el agua, porque era un hortelano de Murcia, ha pasado de 0,6 a 1 euro. Entonces, claro, tiene que regar. Entonces, es que esto es inconcebible. Entonces, ¿queremos tener autosuficiencia alimentaria? ¿Queremos tener alimentos a precios razonables? ¿Queremos tener alimentos de calidad? Pues alguien lo tiene que pagar. ¿Queremos que lo pague el consumidor o pensamos que lo va a pagar el consumidor? ¿Tenemos capacidad económica los consumidores para pagar todo esto? ¿O van a comprar las grandes superficies fuera de España porque cuesta mucho menos producir? ¿O van a traer productos de fuera porque no tienen que cumplir ninguno de estos requerimientos y les sale mucho más barato producir? ¿O nos protegemos a nosotros mismos? Lo que está claro, mira, lo que está claro, por ejemplo, es que en Cantabria una de las quejas que tienen los productores lácteos es que cuando van a las grandes superficies se encuentran que están vendiéndose litros de leche en Tetrabric a casi al precio que ellos cobran esa leche cuando lo pasan a la central lechera. De esa manera, pues hoy, el pasado jueves, repito, se produjeron movilizaciones y se van a producir movilizaciones a nivel nacional. Y luego hay otro dato absolutamente importante y decisivo, y es que, por ejemplo, en Cantabria, de 10.000 explotaciones ganaderas que había hace 4 o 5 años, ahora escasamente 1.500 funcionando, ¿no? Eso quiere decir, pues, la grave problemática que está teniendo el sector, que por otra parte podría ser importante de cara a cubrir eso que se llama la España vaciada, ¿no? Bueno, está claro que sin un sector rural fuerte no hay una España fuerte y cohesionada. Es evidente que quien cohesiona el territorio es el medio rural y quien cohesiona el país es el medio rural. Quizá por eso están provocando todas estas grietas, ¿no?, en el entorno rural, por eso están inventando, ¿no?, marcas B para presentarse a las elecciones, para dividir el medio rural e intentar que luego esos grupúsculos le sumen para sus propios votos a costa de los agricultores, a costa de los ganaderos y a costa de la principal actividad económica del territorio, que es la agricultura y la ganadería. Entonces, desde luego, desde el Partido Popular lo que estamos haciendo permanentemente son propuestas. Ayer mismo conseguimos que se aprobara en la Comisión de Agricultura 2 cosas. Primero, el que se invierta en regadíos. Me parece increíble, pero hay 40.000 millones de euros de inversión. En palabras del propio gobierno, la inversión más grande de la historia. Y resulta que para los regadíos, para la inversión más importante del sector primario, hay 300. Pero es que hay 140.000 millones de euros de fondos Next Generation. Y al sector agrario, al Ministerio de Agricultura le han dado un 0,75. Quiero recordar que el sector agrario supone más del 11% del PIB nacional. Y le dejan con el 0,75. Al sector que más tiene que invertir para adaptarse a los cumplimientos ambientales que le exige la Unión Europea. Entonces, si es el sector que más cumple, si es el sector que más exigencias y más se tiene que adaptar y más cambio tiene que producir, para poder seguir cobrando la PAC recortada, para poder seguir trabajando, porque si no le dicen que es que está perjudicando el medio ambiente, cuando no es cierto, pues será el que más ayudas tiene que tener para adaptarse. Pues lejos de esto es el que menos, pero el que menos con muchísima diferencia, pero con muchísima. Entonces no puede ser que el Ministerio de Agricultura tenga 300 millones de inversiones cuando hay 40.000 millones. 40.000. ¿Vale? Y con el 11% tendríamos regadíos en toda España. Con el 11% de esos 40.000. No creo que no lo merezca. Nadie va a decir que no lo merece. Ahora, ¿qué pasa? Que el agua ahora mismo lo quieren para los pececitos. No para que haya agua en el campo, no para canalizarlo y evitar inundaciones, no para aprovecharlo y generar un 40% más de población. Donde hay un regadío modernizado hay un 40% más de población y se incorporan más los jóvenes. ¿Vale? Pues esto tampoco lo tienen en cuenta. Entonces, por otro lado, permiten que el lobo campe a sus anchas. Consienten anuncios como que somos todos, vamos, estamos esclavizando al que trabaja en el campo. Hombre, trabajar es trabajar. Desde luego es más fácil quedarse en casa cobrando una subvención, pero eso no es garantía de que se pueden pagar las pensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos un serio problema. Y el agua para el campo es absolutamente importante, hasta el punto de que regiones como Murcia
y provincias como Almería, Granada, Málaga u otras de Andalucía, pues necesitan el agua y que además la rigen y la regulan bien desde el punto de vista de que no se desperdicia, a pesar de que muchas veces se dice de que el agua se malutiliza por parte de los agricultores, pero no es cierto. O sea, la prueba es que vienen pidiendo desde hace tiempo un plan hidrológico nacional y este plan no se lleva a cabo. Desde esta perspectiva, ¿cuáles son las propuestas y necesidades que considera el Partido Popular que debe haber con respecto al agua para lugares como Almería, como Murcia? ¿Es necesario los trasvases? Bueno, lo que es necesario es un pacto de Estado por el agua. Lo que es necesario es buscar un consenso para que donde hay agua se pueda aprovechar y no se desperdicie. A los regantes lo que les importa es tener agua para su riego. Si hay además un excedente que puedan aprovechar otros, no hay ningún problema. El problema en este caso vuelve a ser la ideología extrema, sin criterios técnicos y sin ningún rigor. ¿Por qué? Porque lo que están planteando ni es bueno para Castilla-La Mancha en este caso, ni es bueno para Murcia. Resulta que el planteamiento es que se conserva el agua, que no se trasvasa agua del Tajo a Segura y tampoco se puede aprovechar por los regantes de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, lo que es un perjuicio absoluto para la agricultura y un beneficio absolutamente para nadie. ¿Que haya mayor caudal en los ríos? Bueno, está bien si es posible, si se puede compatibilizar. ¿Hay algún perjuicio porque se mantenga el caudal que hay ahora mismo? No, ¿que es mejor que haya más? Bueno, si por haber más, si hay suficiente como para que haya más caudal, pero además haya agua para regar en La Mancha y agua para regar en Murcia, estupendo, pero dependerá del caudal hidrológico, de lo que llueva, de muchas circunstancias. No se pueden recuperar los caudales hidrológicos de un día para otro cortando toda la utilización y el aprovechamiento del agua. No se puede cortar de un día para otro las inversiones en nuevos regadíos que ya estaban previstas en los planes hidrológicos de cuenca de cada una de las cuencas. Esos planes, esas inversiones, que son 5.000 millones de euros para toda España, tenían que estar finalizándose en este momento, si no las hubieran paralizado ya en 2018. ¿Qué ha ocurrido? Que en este momento han sacado nuevos planes hidrológicos de cuenca, los de tercer ciclo, porque había que sacarlos, sin haber cumplido los anteriores y habiendo eliminado toda posibilidad de invertir en regadíos. Entonces, si en España no hay regadío, si no se invierte en el aprovechamiento del agua para la agricultura y en el aprovechamiento del agua para evitar inundaciones, en el aprovechamiento del agua porque es un bien que debe cohesionar, no dividir, lo que estamos es generando un grave problema en el medio rural. Porque sin agua no hay cultivo, sin agua no hay vida. Donde hay un 40% más de población y se incorporan a la agricultura un 60% más los jóvenes. Si queremos luchar contra la despoblación, no hay mejor plan que un plan de regadíos. Y hablando de un gran problema del agua, también un gran problema lo está sufriendo la región de Murcia con el tema del Mar Menor, porque había pedido permisos al Ministerio tanto de Medio Ambiente como de Agricultura para llevar a cabo drenajes y para llevar a cabo distintas acciones a fin de salvar la grave situación que está atravesando el Mar Menor. Y hay que tener en cuenta que en Murcia es prácticamente parte de la huerta de Europa que compone junto con Almería y otras provincias, y resulta que se encuentran con dificultades para poder conseguir permisos para dragar esa zona, que podría ser resolutivo, y el gobierno regional se ha visto obligado a invertir 100 millones de euros. En relación a ese problema que hay en el Mar Menor, ¿qué propuesta o qué resolución dice tanto el Ministerio y ustedes al respecto? Bueno, pues nosotros lo que planteamos es que, insisto, que haya un pacto de Estado por el agua, en el que se prevean todas estas cosas, se adopten las medidas que hay que adoptar para garantizar el agua y que se pueda haber ese trasvase y ese aprovechamiento real del agua. Y luego, bueno, pues si no son capaces de actuar con las medidas que son necesarias en el Mar Menor, que dejen a la Comunidad Autónoma de Murcia hacerlo. El gobierno de la Comunidad de Murcia, el gobierno del Partido Popular en Murcia, sabe lo que hay que hacer y además quiere hacerlo. La diferencia es que el gobierno de la nación sabe lo que hay que hacer, pero no le da la gana, no quiere.
resolver el problema de Murcia. ¿Por qué? Porque piensan más políticamente y en su sillón que en el beneficio de los ciudadanos. Si piensan que de este modo están perjudicando al gobierno de Murcia, pues les da igual por medio perjudicar al mal menor, perjudicar a todos los ciudadanos de Murcia y perjudicar al medio ambiente. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Pero mira, ahí hay una cosa que la gente igual no se aclara, que es lo siguiente. El ministerio dice de alguna otra manera que Murcia tiene los instrumentos suficientes para poder llevar a cabo la problemática del mar menor. Pero a su vez el gobierno de Murcia dice que esa problemática necesita los permisos del Ministerio de Medio Ambiente y otro tipo de permisos que no se le dan para poder ejecutar esa obra, con lo cual se encuentra con las manos atadas para poder solucionar la problemática del Mar Menor. Ante esto, la solución, ¿qué es? ¿Ir a los tribunales? Claro, ¿y qué pasa con la huerta murciana? Pues lo que tienen que hacer y lo que están haciendo efectivamente es recurrir a hacer un plan e intentar convencer al gobierno, que no le van a convencer, insisto, pero no porque no crean que lo que hay que hacer es lo que plantea Murcia, no porque crean que no son necesarios los permisos que necesita Murcia porque están regulados en la ley, sino porque piensan que de este modo pues, el perjudicado es el gobierno murciano. Y no piensan ni en los ciudadanos, ni piensan en el medio ambiente, ni piensan en el mal menor, ni piensan en nada. Piensan en su sillón y piensan en votos y creen que de este modo van a ganar algo. Y realmente lo que están haciendo es pues, perjudicar la sostenibilidad de un ecosistema muy importante para España, no solo para Murcia. El Mar Menor es un ecosistema muy importante para toda España. Hablando del sector agrícola, sin lugar a dudas, a pesar de la existencia del Brexit y otros problemas que se generaron durante la pandemia, tanto de carácter político como derivados de la pandemia, pues la realidad es que la campaña parecía que iba bien, las exportaciones se iban haciendo de manera regular y además con cierto éxito, por lo menos eso se denotaban de los datos que había de exportaciones de la provincia de Almería y también de la provincia de Murcia, pero ahora ¿cómo está el sector de la agricultura intensiva? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay problemas de producción que estén impidiendo que el sector se vaya desarrollando desde el punto de vista de costes y de precios? ¿Esto puede afectar a esa importante exportación que llevan a cabo? Bueno, realmente el mayor problema que tienen ahora mismo con las exportaciones son dos. No, son dos. Por un lado, el hecho de que en España cuesta producir muchísimo más de lo que cuesta producir en otros países. Claro, si nos cuesta producir 1 kilo de tomates 6 veces más, porque el abono cuesta más, porque los fitosanitarios cuestan más, porque el agua cuesta más en la huerta murciana, pues que el agua, ahora que se tiene que desalar, le digo, ha subido un 33%, ¿no? El precio. A ver, si los costes salariales han subido un 30%, si estamos hablando de invernaderos y los plásticos han subido un 46% también, si la energía eléctrica, porque hay que generar calor, ha subido un 270%, y el transporte, que es vital para la exportación, claro. Claro, producir, y el transporte y el gasóleo, producir 1 kilo de tomates y venderlo, pues cuesta una fortuna. Sin embargo, en Francia, por no ir más lejos, en el que hay energía nuclear, el coste de la energía es nulo, el agua no ha subido, no han subido los plásticos porque no hay una ley que les esté amenazando con el plástico de un solo uso, y lo están haciendo. No hay una normativa de residuos que les vaya a perjudicar como va a perjudicar la normativa española, sin garantizar mayor cumplimiento, porque no es verdad que vaya a favor del medio ambiente. Y ese es el primer factor, ¿no? El coste de producción es infinitamente superior en España que en otros países. Pero por otro lado tenemos una competencia de países terceros, estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Túnez, con el caso de la aceituna y el aceite, que producen sin tener ningún control o sin ninguna limitación, ¿no?, de utilización de productos, ni de reducción de emisiones, ni de costes salariales. Pero mira, ahí hay un problema importante, y es que, por ejemplo, empresas agrícolas de Marruecos se establecen en puntos estratégicos de lo que son el sector agrícola español, como pueden ser el Ejido, Roquetas, la zona de Almería o la zona de la costa tropical granadina, montan allí las empresas y a través de esas empresas de alguna forma cuelan el producto marroquí para llevarlo a Perpiñán y a su vez se distribuye por toda Europa. No hay ninguna forma... El problema
no hay ninguna forma de que eso se controle en cuanto a qué producto utilizan esas empresas. Claro, lo que estamos planteando desde el Partido Popular es que el gobierno exija a Bruselas la reciprocidad en las acciones, es decir, que juguemos todos con las mismas cartas. Si en Europa se prohíbe el uso de determinados productos porque no son saludables, lo razonable es que tampoco se permitan en otros países cuando las manzanas o los tomates vienen y los comemos igual, porque serán igual de perjudiciales para la salud, se produzcan aquí o se produzcan en otro país. Evidentemente, si te lo comes, te da lo mismo donde se haya producido. Y por otro lado, la atmósfera, hasta donde todos sabemos, es una. Da igual que se emita en el sur de Andalucía o que se emita en el norte de África, ¿no? Entonces, pues hombre, tendremos que tener todas las mismas reglas, ¿no? Además hay un tema evidente. Estamos exigiendo al gobierno que pida reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países. Además hay un tema evidente que, por ejemplo, cuando se trabaja en los invernaderos se trabaja con muy poco producto fitosanitario y sí con lucha integrada, mientras que los productos que vienen de fuera apenas tienen un registro y un control sanitario y no se sabe con qué tipo de producto y qué tipo de calidad sanitaria tienen, ¿no? Claro, esa es la cuestión, ¿no? Que no tienen ningún tipo de control y que, lógicamente, pues no tener esos controles, tendrán controles y tienen controles porque cuando hay un acuerdo de comercialización hay controles, pero no tienen que cumplir las mismas normas ni sanitarias ni ambientales que se exige a los productores europeos en estos países. Entonces, esto ha cambiado. Cuando se firmaron los acuerdos, pues era más o menos equiparable, pero en este momento, tal y como ha ido avanzando la normativa europea, hoy es mucho más exigente y, desde luego, en España, además, los costes de producción de lo que son en otros países. Por lo tanto, hay que revisar esos acuerdos comerciales, no hay que anularlos. Ayer Vox pedía que se suprimiera el acuerdo comercial con Marruecos. Es una barbaridad, porque los acuerdos permiten vender y comprar. Y no consumimos todo el aceite que producimos, ni consumimos toda la leche que producimos, ni consumimos todas las frutas que producimos. Vendemos y exportamos un 70%. Entonces, si vamos matando moscas a cañonazos y diciendo que nos cargamos los acuerdos comerciales, tenemos que empezamos a consumir todo lo que producimos. Y lo que haces es ahogar al sector. Entonces, lo que hace falta es revisar los acuerdos comerciales y que se garantice que se cumplen las mismas normas y que tienen los mismos requerimientos unos productos que otros, que han cambiado a lo largo del tiempo, por lo tanto habrá que revisarlos, nada más. Y teniendo en cuenta además que el gobierno al implantar la tasa Google dio lugar a que países como Estados Unidos generaran aranceles a productos españoles, especialmente en el sector de vino y otros, ¿cómo está ahora el tema de los aranceles? Porque es una grave dificultad para exportar producto español a Estados Unidos. Se limitó mucho la exportación con el tema de los aranceles. 2 años después, cuando el resto de países habían conseguido negociar, sobre todo Italia y Francia, ¿no?, que son con los que más competimos, en este caso en Estados Unidos, consiguieron los presidentes de cada uno de los países negociar con Estados Unidos y eliminar los aranceles. España no solo no negoció, sino que además les metieron la tasa Google, con lo cual pues nos han durado 2 años más los aranceles que en el resto de países. En ese tiempo ha habido muchos productos españoles que han salido del mercado americano y que ya no van a entrar, evidentemente, ¿no? Pero por otro lado, en este momento la aceituna negra de mesa sigue teniendo arancel y tenemos el problema de que hemos perdido capacidad de mercado y cuota de mercado en Estados Unidos como consecuencia del momento de los aranceles, ¿no? Pero se debe más Esas son las relaciones internacionales que no tenemos con este gobierno. Es el problema. A eso me refería. Se debe más al si hecho vas de chulo que, por la vida, con perdón. ¿Qué pasa esto? Hacemos cumbres de 29 segundos y eso nos perjudica luego a nuestros productos, ¿no? Vaya, quizás sí. Porque especialmente el sector del vino está sufriendo mucho por la problemática de los aranceles. Y hablando también de organismos internacionales, ¿cómo está la negociación del PAC? ¿Hasta qué punto, cómo se está cerrando? ¿Cómo se va a configurar de aquí a un futuro más o menos inmediato? Pues mira, la política agraria común en este momento tiene 5.000 millones de euros menos. El gobierno ha consentido que se recorte la política agraria común, que haya menos dinero para el campo español. El
lo más curioso es que aplauden el recorte e incluso lo niegan, ¿no? Cuando está, además, ya publicado en el boletín. El año pasado se publicaron 200 millones de euros menos, este año otros 138 millones de euros menos en ayudas directas, lo cual es un desastre para el sector. Lo siguen negando, pero bueno, está en el boletín, ¿no? Entonces, el problema ya no es que hay menos dinero, que lo hay, sino que cómo se va a repartir ese dinero. Y ese dinero, pues por desgracia, no se va a repartir bien. Va a haber un 23% de dinero condicionado al cumplimiento de requerimientos ambientales que prácticamente nadie puede cumplir, salvo que haga inversiones que le van a suponer más coste que el beneficio, es decir, le va a costar más apoyar que el galgo, más del 23%, o que deje una parte sin cultivar, que va a suponer pérdidas superiores a ese 23%, con lo cual no les va a compensar. Por lo tanto, pues a esos 5.000 millones de euros menos se va a añadir ese 23% de los ecoesquemas o de los cumplimientos que no se van a poder llevar a cabo. Y por otro lado, lo que son las ayudas de desarrollo rural tienen un recorte del 12%, es mucho dinero, más una pérdida de cofinanciación europea del 10%. Es decir, vamos a tener un recorte de un 20% de media en las ayudas de desarrollo rural, que es lo que sirve para modernizar las explotaciones, para ayudarles a ser competitivos, para financiar la maquinaria, para todas estas cosas, ¿no? Y desde el punto de vista de acercar el Internet a las zonas rurales y especialmente a las explotaciones, tanto agrarias como ganaderas, ¿se está haciendo algún tipo de inversión por parte del gobierno español o en sí son las comunidades autónomas las que están trabajando el tema con planes como el 300%? Bueno, el problema es que el Estado abandonó el plan 300% del Partido Popular, decidió que no podían forzar tanto a las operadoras. Por lo tanto, lo que han hecho es están llevando Internet a las zonas de población más concentrada. Eso es fácil, evidentemente, porque tienes muchos más usuarios y por lo tanto a las operadoras les sale mejor. Pero pues, esta mañana mismamente hemos presentado una campaña raíz de la España de los pueblos con los jóvenes de nuevas generaciones del Partido Popular en un pueblo, en Valladolid, a 20 kilómetros de Valladolid, que se llama Corcos del Valle, en el que no había cobertura. O sea, ya está. Hay zonas blancas. Hemos pedido inversiones en los presupuestos del Estado para estas zonas blancas. Sistemáticamente nos vetan todas las enmiendas. Las enmiendas a los regadíos las han vetado todas. O sea, les da lo mismo. Una enmienda para cumplir lo que le ha dicho la Comisión Europea que debe hacer, que es permitir que las industrias, cuando están en Soria, Cuenca y Teruel, solo en esos tres, puedan tener más ayudas al funcionamiento, también nos la han vetado. Es decir, una aprobación que nos ha costado, y esto lo promovió el Partido Popular en 2016, estaba yo de consejera en Castilla y León, y lo promovimos desde Castilla y León. Por fin hemos conseguido que la Unión Europea le dé el visto bueno para que les sea más fácil, ¿no?, poner industrias en los pueblos, en las zonas despobladas. El gobierno lo único que tiene que hacer es ponerlo en marcha y establecer los criterios. Le hemos puesto una enmienda en los presupuestos diciendo que esto se empiece a aplicar en el mes de enero y la han vetado porque supone gasto. Claro, pero es que tiene mucho dinero. ¿A qué van a dedicar el dinero si no es apoyar a las industrias y a generar el empleo en las zonas donde más lo necesitan? Además, es importante. ¿Dónde van los 40.000 millones de inversiones? A poner placas solares, de verdad. Además, a poner placas solares en zonas de cultivo, porque no tienen ni la poca vergüenza de buscar aquellas zonas que no son productivas para poner las placas solares. Que es así, están sustituyendo terrenos de cultivo por placas solares. Que me digan a mí cuánto empleo generan y cómo conseguimos así ser autosuficientes desde el punto de vista alimentario. Esto es lo que están haciendo. Y hay un tema importante en los núcleos rurales y precisamente hace unas semanas se hacía público el hecho de que en un pueblo de la provincia de Zamora los lobos habían acudido prácticamente hasta el núcleo urbano de esa zona rural y habían matado al orden de 30 ovejas. Eso es un problema para muchos ganaderos, el hecho de que además el gobierno esté protegiendo que no se mate el lobo cuando es una necesidad importante, porque hay que decir que los ganaderos sufren continuos ataques, sufren graves problemas derivados del lobo y, a ver, aunque ellos mismos son los primeros que quieren
controlar de una manera adecuada el lobo, pues no hay posibilidades porque el gobierno tiene prohibido pues regular un poco el tema del lobo, sobre todo en todo el norte de España, ¿no? Que por esta situación, aparte de ser ideológica, ¿qué tipo de daño hace a la cabaña ganadera, tanto ovina como vacuna? Mira, no es que sea ideológica y es que hayan llegado a los pueblos, es que en verano ya vimos un lobo dentro de una casa, en un pueblo, con un niño pequeño dentro. Entró el lobo en el domicilio, tranquilamente, y había un bebé. O sea, el problema sería incluso para la población. Sobre todo, no beneficia a nadie, no beneficia al lobo para nada, porque en el norte del Duero, donde el lobo ha estado controlado por las administraciones públicas, por la Junta de Castilla y León, por Asturias, por Cantabria, ha crecido, hay una población más que razonable, hay manadas, se ha duplicado el número de manadas que había cuando se empezó a proteger el lobo, y hasta aquí estaba permitida la convivencia, permitida la caza, controlada, y no había problemas de convivencia. Hasta el punto que en el año 2018, con Isabel García Tejerina de ministra, planteamos desde Castilla y León que se revirtiera, o sea, que se llevara la situación del norte que estaba funcionando para el lobo y para la población y para la ganadería, que se extendiera al sur del Duero, que era donde estaba prohibido el control, estaba creciendo de forma descontrolada, y para que pongamos un dato, está habiendo hasta 8 animales muertos al día. Sí. 8 animales muertos al día. Bueno, pues en el caso de esta ganadería que le comentaba yo, en el caso de esta ganadería que le comentaba yo de Zamora, resulta que habían comprado ovejas, fundamentalmente también estaban preñadas, y había causado 30 bajas los lobos, pero es que esas ovejas estaban embarazadas y luego la situación de miedo que pasaron las ovejas dio lugar a que se produjeran más abortos, y de esa manera el ganadero se quejaba sobre todo no ya por el hecho de que el lobo hubiera atacado su rebaño en un núcleo rural, sino que por una causa u otra esas ayudas o ese perjuicio que le había causado el ataque del lobo, pues no lo va a percibir de una forma más o menos inmediata, sino que puede tardar 1 año y medio o 2 en percibir las ayudas correspondientes a ese ataque que ha sufrido, ¿no? Conozco el caso porque además ahora, como está judicializado todo el asunto, pues va a tardar una temporada amplia en cobrarlo. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Porque esto, ya digo, que ni es bueno para el lobo, ni es bueno para la actividad rural, ni es bueno para la economía de los pueblos, pero sobre todo no es bueno para la principal actividad económica, que es la ganadería, ¿no? ¿Quién se va a comprar un rebaño cuando le están diciendo que aunque, si lo tiene en un parque natural, ponga 3 metros de valla? Está prohibido por el propio gobierno. Entonces, por un lado les dicen que lo hagan y por otro lado se lo prohíben. Por ejemplo, vamos a ponerle puertas al campo si le ocurre al caso de la Mateca. No se le ocurre a nadie. Y luego que pongan mastines para cuidar, porque si no, el responsable es el ganadero de no tener cuidado de su rebaño. Cuando luego, por otro lado, el señor que regula la defensa de los animales dice que los animales no pueden trabajar si no tienen un sindicato. Entonces, esto es todo un Cristo, con perdón, que no hay quien lo entienda. Eso por un lado. ¿Qué hemos hecho desde el Partido Popular? Pues lo primero, recurrir desde las comunidades autónomas donde gobernamos esa barbaridad de la inclusión del lobo en ese listado. Hemos pedido en la Comisión de Presupuestos, en los presupuestos del Estado, que se elimine esa protección. En segundo lugar, hemos planteado que haya una línea de ayudas de 40 millones de euros para sistemas preventivos, es decir, para quien tenga que criar mastines, para que tenga que cambiar los sistemas de control o de cercos y tal. Y por otro lado, para que haya dinero suficiente para pagar el desastre posterior. No puede ser que se le quite dinero a la agricultura para pagar a los ganaderos, ¿no? Que se le quite dinero de la PAC a los ganaderos para pagarle después porque les han comido el lobo en las ovejas. Y ya no es la oveja que desaparece, es lo que dice usted, la oveja que está embarazada y no termina de tener el ternerillo, o la vaca, o es que el susto hace que estén sin dar leche una temporada. O sea, ¿quién paga eso? ¿Quién paga la falta de productividad? ¿Quién paga el hecho de que el lechazo o el ternero no lleguen a nacer? ¿Quién lo paga? No lo paga nadie. Y luego espera 3 años, ¿no? Entre tanto, ¿de qué viven?
¿De qué viven? Está claro, está claro. Y en el sector que suele ser polémico especialmente por los animalistas y demás, en el sector de la tauromaquia, que prácticamente es un sector que está semi-paralizado, ¿cómo están las cosas desde el punto de vista de que los ganaderos, la percepción que hacen del dinero, de las pérdidas que tienen, se les están compensando o están abandonados también? Para nada. O sea, el sector de la tauromaquia está totalmente denostado por este gobierno, ¿no? Hasta el punto que han intentado que aquellas ganaderías cuyo destino final sea la lidia no tuvieran ayudas de la PAC, lo cual es una barbaridad, porque la PAC no contempla ayudas en función de que te guste o no te guste el destino final de la producción. Es que, vamos, es una barbaridad absoluta, pero en eso es en lo que están en este momento, ¿no? Luego, con el COVID, pues han tenido un problema muy serio y el gobierno todavía no les ha ayudado absolutamente en nada. No ha habido ni una sola línea de ayudas cuando la alimentación es uno de los elementos clave, ¿no? en esta especie, cuando han tenido que soportar pérdidas sin vender y sin utilizar, porque los lobos los toros sirven para lidia hasta una determinada edad, a partir de ahí no tienen esa posibilidad, con lo cual la pérdida es del 100% y no han tenido ni una sola ayuda. Creo que es uno de los emblemas de este país, ¿no? Quien no reconoce su pasado tiene un problema y creo que es uno de los hitos, ¿no? Por los que nos reconocen. Habrá quien le guste, habrá quien no, pero es una de nuestras señas de identidad y creo que como tal debemos respetarlas y no compartirlas. Y con respecto al sector pesquero, ¿qué podemos decir? ¿Cómo está el sector pesquero? Porque había algún problema de haber cubierto alguna cuota y había algún problema también en el sector pesquero importante, ¿no? Bueno, en este momento se está cerrando una norma muy importante en la directiva europea, la que el gobierno, para variar, no está peleando ni está defendiendo al sector como merece. Ayer mismo llevábamos una iniciativa del Partido Popular en la Comisión de Agricultura y Ganadería y Pesca en el Congreso, porque están exigiendo, uno de los planteamientos es que se pida que toda la carga que se pesca se digitalice en el acto. Claro, nos decían las cofradías de pescadores, oiga, es que si yo estoy en el barco recogiendo sardinas, no puedo estar con la tablet, entonces es un poco complicado, ¿no? O sea, vamos, es que se moja y se va al garete. Que piensen, no hay cobertura, o sea, bueno, te puedo meter datos, pero ¿qué? ¿Me quito los guantes o recojo las sardinas o qué hago? ¿No? Entonces, claro, el gobierno, en lugar de defender esto, pues directamente ha sacado una licitación para un plan piloto para comprarnos 300 tablets, 200 y pico tablets. Y dices, oiga, que la directiva todavía no está. Pelee en Europa, pelee por el sector, lleve las propuestas del sector a Bruselas. No se ponga de perfil para quedar bien, para que se dejen engañar con los fondos europeos, que es lo que están intentando. O sea, no dan la batalla con nada porque están intentando hacerles comulgar con ruedas de molino con la ejecución de los fondos europeos. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Yo claro, ¿cómo van a defender al sector agrario y pedir la retroactividad en los acuerdos comerciales? ¿Cómo van a pedir más dinero para la PAC? ¿Cómo van a decir que no quieren apoyar la estrategia de la granja a la mesa, que saben que se pierde un 15% de productividad? No, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque no les interesa, porque están intentando otras cosas. Y como estamos ya casi a punto de acabar, yo le preguntaría, ¿qué se le puede decir a los consumidores desde el punto de vista de que por estos costes de producción, por la subida de la luz, por el hecho de las dificultades que tiene el sector primario español, ahora que se acercan las fechas navideñas, va a ver que todo sube de una manera importante? Por ejemplo, yo le voy a dar un dato que he conocido y personalmente. Ir a comprar un cordero para Navidades, un cordero lechal, se está pidiendo entre 25 y 27 euros el kilo de cordero para plantarlo en la mesa navideña. Y decían que quizás por el hecho de que ahora mismo se está produciendo una avalancha de compras por el miedo a un posible desabastecimiento, que hacia Navidades, a partir de Inmaculada, ese cordero podía estar de 30
de 30 euros para arriba el kilo. ¿Qué se le puede decir al consumidor? Pues que realmente el problema lo ha generado Sánchez. No es que el agricultor o que el ganadero en este caso vaya a ganar más. Posiblemente esté ganando menos, aunque el consumidor pague a 30 euros el kilo en lugar de a 16, 17, que suele ser el precio. ¿Por qué va a pagar el doble si lo quiere comprar? Porque al productor, al ganadero, no le está costando el doble producir, le está costando 4 veces más. Esa es la realidad. Entonces, yo lo que pido es que se consuma producto nacional. En este momento todo el cordero que está llegando es cordero de fuera. Es razonable, porque no hay abastecimiento suficiente nunca en España. Entonces, lo que es importante es que se busque el cordero nacional, porque es cierto que en otros países de los que vienen los corderos no les cuesta tanto producir como a nuestros ganaderos. Si queremos seguir teniendo ganadería en España, si queremos seguir teniendo el lechazo en Castilla y León, si queremos seguir teniendo el cabrito, y es algo, y el ternasco, que tenemos productos muy importantes que en este doble o el triple producirlos, y con nuestros ganaderos o les compramos el producto y no están cobrando lo que les está costando producir además, insisto, o tenemos un problema porque quebrarán, cerrarán las explotaciones. ¿Usted piensa que se puede producir un desabastecimiento de productos importante en los mercados, a pesar de que de una u otra manera durante la pandemia el sector primario ha sido decisivo para que no hubiera problemas y demás? Ahora resulta que por los costes de la luz y por los costes de la subida de precios y demás nos podemos encontrar con algún desabastecimiento en un futuro próximo. Bueno, yo creo que hay determinados productos que están sufriendo más que otros. La agricultura y la ganadería están sufriendo más que nadie. La industria no lo está pasando nada bien tampoco, porque la energía les cuesta también. Se tienen que adaptar. Ahora mismo toda la regulación que se pretende con los plásticos y con los residuos les afecta especialmente. Las subidas laborales les afectan especialmente, es decir, que los impuestos les afectan exactamente igual. Por lo tanto, todos los agentes de la cadena alimentaria están sufriendo una presión increíble. Y luego es cierto que las grandes superficies siempre tienen la capacidad de comprar productos de otros países. Por lo tanto, un problema en el transporte, un problema de desabastecimiento, un problema en la agricultura, la ganadería y la industria, lo que va a suponer es la quiebra de la capacidad que tenemos de alimentarnos con productos autóctonos, la quiebra y el cierre de explotaciones agrarias y ganaderas, y la quiebra y el cierre de agroalimentaria, sin ninguna duda. Desabastecimiento alimentario pues va a depender de esto, de la capacidad que tengan los distribuidores de comprar fuera, porque esto está pasando en España y no está pasando al mismo nivel en otros países. Siempre vendrán tomates de Marruecos o aceitunas de aceite de Túnez, ¿no? Pero no será el producto nacional ni la calidad que estamos consumiendo, y además habremos conseguido pues destrozar el tejido empresarial en nuestro país y sobre todo en el medio rural. ¿Y qué le parece que tengamos un ministro de consumo que se dedica a publicar recetas y a decir lo que tenemos que comer y lo que no tenemos que comer? ¿Esa es la labor de un ministro? Pues yo creo que lo que tiene que hacer es desaparecer ese ministerio. No tiene ningún sentido. Se dedica a gastar dinero, tiene más presupuesto, crecimiento de presupuesto más que nadie, y lo único que hace es utilizarlo para hacer tonterías en contra del sector, en contra de la salud, se iba a decir, porque está promoviendo recetas que no tienen nada que ver con la dieta mediterránea. Y creo que con eso no se debe jugar. En España tenemos una dieta reconocida mundialmente, la dieta mediterránea, que es la que está garantizando que tenemos mayor esperanza de vida que en el resto de los países. Si vivimos más, por algo será. La dieta mediterránea no es solo una dieta alimentaria, sino que es un estilo de vida. Un estilo de vida en que se incluye el deporte, en el que se incluye el no sedentarismo, en el que se incluye determinadas cantidades y consumos ordenados de alimentos, en el que se consumen todo tipo de alimentos. De repente se inventa un etiquetado que debe funcionar en Francia y que dice que es mejor tomarse una Coca-Cola y comerse un trozo de jamón, por ejemplo. Se inventa un anuncio diciendo que el problema de la obesidad infantil es de la malvada industria alimentaria. De repente mandan una información a la Organización Mundial de la Salud diciendo que el vino es la droga más consumida en España. O sea,
mire, es que les falta el sentido común. Ya no digo la técnica, la lógica y que se basen en criterios científicos, que es lo razonable. Ya no pido ni que hagan lo razonable. Lo único que creo es que no deben hacer tonterías y además perjudicar al sector que nos da de comer y que garantice la autosuficiencia alimentaria, y es lo que están haciendo. Pues con esto nos quedamos. Mila Marcos, portavoz nacional de Agricultura del Partido Popular. Gracias por haber acudido a Diálogos en Libertad y esperemos que ese sector tan importante como es el sector primario español, compuesto por la agricultura, ganadería y también por la pesca, sea atendido como merece, porque es una parte importante, decisiva, no solamente para la producción, sino también para la forma de vida de España. Gracias y hasta una próxima ocasión en Diálogos en Libertad. Muchísimas gracias a Diálogos en Libertad por realmente preocuparse, ¿no?, por el sector primario y agroalimentario. Siempre lo ha hecho Eugenio en toda su trayectoria, y creo que en este momento lo necesita especialmente, ¿no? Necesita especialmente que los ciudadanos nos preocupemos por ellos, velemos por su futuro, porque será el futuro de España, del medio rural y nuestra garantía de alimentación sana, ¿no?